Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Hace mucho tiempo que a mí me dijeron que solo se habla bien de una persona en dos ocasiones. Una es cuando se le presenta en público y la otra cuando se está en su funeral. Yo personalmente me alegro mucho de estar en la primera de las situaciones y que quede mucho para la segunda. Aunque este elogio que me has hecho, este panegírico casi, lo que me hace pensar es que ya voy teniendo mis años. Tanta acumulación de cosas hechas no es porque yo sea muy bueno, sino porque ya voy estando cada vez más cerca del momento de la retirada. Es obligatorio dar las gracias, ¿no? Lo estamos dando todos. Paco y Manuel acaban de dar las gracias, pero es que es así, porque para una vez que tenemos la ocasión de agradecer el trabajo de dos asociaciones ciudadanas, pues vamos a aprovecharlo. Y en mi caso, yo quiero dar las gracias por separado. Primero, pues a los organizadores, que son la Asociación de Amigos del Museo Ruiz de Luna, porque aunque yo no pertenezco a ella, sigo sus andanzas desde que se fundaron. Yo he estado muy vinculado a este museo como arqueólogo, entregando todas esas cajas que se acumulan en los almacenes. Y desde Toledo he ido siguiendo pues tanto la realización de exposiciones como la publicación de libros, algunos de muy buena calidad, o la adquisición, que me parece fundamental, la adquisición de piezas para ir enriqueciendo esta colección. Por ello, y porque además tengo el placer de conocer desde hace muchos años a algunos miembros de esa asociación, pues mi reconocimiento y mi agradecimiento. Y la segunda asociación, a la que quiero dar unas gracias todavía más grandes, si eso es posible, es Tierras de Cerámica. No porque me hayan invitado a estar aquí hoy, que, bueno, al final esto es un marrón en el que se le mete a uno, eso no hay que agradecerlo, pero sí por todo lo que me han hecho vivir desde el año 2015. En el año 2015 tuve la suerte de llevar con ellos la declaración como bien de interés cultural de las cerámicas de Puente del Arzobispo y de Talavera de la Reina, y la inmensa suerte de conocer a la junta directiva de esta asociación y muy en especial a mi ojito derecho que es Pilar Campillejo. A partir de ahí, bueno, ha pasado el tiempo, han pasado 2 años y pico y mi vida ha dado un pequeño gran cambio, que es lo que me ha traído hoy hasta aquí. Hace como 1 año y medio ya estuve en Talavera, invitado además por la Asociación Tierras de Cerámica, para hablar de cerámica de puente. Y yo planteé, yo no quiero hablar de los cacharros de puente, yo quiero hablar del lado humano de la cerámica de puente, que es algo que no se había tratado mucho, ¿no? Me interesaban más las personas que las piezas. Y a partir de ahí, una cosa me llevó a la otra. Por el camino me marché a México, empujado también por la asociación, como representante de esta asociación en un congreso de patrimonio inmaterial, que ahora veremos un poco qué es eso. Me lo pasé muy bien, de hecho yo no sé, no tengo recuerdo de habérmelo pasado tan bien en los últimos 20 años y bueno, ahí han quedado las cosas, ¿no? Han quedado muy buenos recuerdos, muy buenos contactos y lo más importante, ha quedado un gran proyecto que es el que nos va a representar ante un selecto tribunal de la UNESCO para ver si nos dejan entrar en esa lista representativa de patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, después también hemos trabajado en la confección del expediente, como ha comentado Manuel, hemos hecho un vídeo muy bonito que nos obligaban a presentar y hemos defendido la candidatura, que eso es muy importante, tanto ante el grupo de trabajo de la UNESCO que tiene España como ante el Consejo Nacional de Patrimonio Histórico. En ambos casos nos han dado la enhorabuena, nos han felicitado al conjunto de la gente que hemos trabajado allí y estamos todos como muy exultantes ahora por el trabajo hecho y nos queda nada más que esperar a ver qué pasa. Por todo eso, cuando Magdalena Corrales, la presidenta de la asociación, me propuso dar la charla, pues yo no podía decir que no. No me apetecía decir que no tampoco, quería venir, quería contar un poquito de lo que yo siento o de lo que me provoca a mí, las sensaciones que me provoca a mí toda esta candidatura, todo este movimiento, toda esta relación con gente tan especial, ¿no? El problema es que dije sí muy rápido y luego me metí en la página web del Ministerio de ICOM, mejor, de la asociación esta internacional que lleva la gestión de los museos, y vi que el tema del año era la conectividad.
Y ahí ya me quedé un poco frío. Dije, la conectividad, Dios mío, pero si eso es lo de los códigos QR de los teléfonos, las aplicaciones, la realidad aumentada, las redes sociales y todas esas tecnologías que nos empeñamos en llamar nuevas y que ya no lo son tanto y que a mí no me emocionan especialmente. De hecho, yo siempre digo cuando me junto con los amigos, que yo en mi casa cada día libro una batalla con mis hijos y mi mujer por el tema tecnológico y cada noche cosecho una derrota. Y así llevo meses y meses y meses y meses. Pero bueno, no sé, a mí me da la sensación de que yo estoy un poco fuera de onda en este asunto de la conectividad, porque tengo una visión, o quiero pensar que yo tengo una visión romántica o arqueológica de la vida, ¿no? Yo estoy más cerca de los viajeros del siglo XIX que de los turistas del siglo XXI. Me siento más cerca de los escritores de los años 60 que de los que hoy en día firman ejemplares en las ferias de los libros. O en general, creo que soy más partidario de lo que yo llamo el aburrimiento productivo en lugar del entretenimiento perpetuo o constante. Yo creo que hay que aburrirse y que no hace falta estar tan hiperconectado. Pero como tenía que hablar del tema de la conectividad, porque a fin de cuentas los sabios de ICOM lo han decidido, que todo el mundo hablemos de conectividad, escarbé un poquito y le vi el aspecto más profundo. La conectividad en principio es eso, ¿no? Es la capacidad que tiene una serie de recursos, de dispositivos, de ingenios para conectar cosas. Es tan tonto como eso, es que ahora desde una pantalla podemos pedir una pizza, podemos hacer la compra en Eroski o podemos hablar con México a 9.000 kilómetros de distancia en tiempo real y gratis. En el caso de los museos, pues se aplica a otra serie de cosas, ¿no? Como decía, yo le vi el aspecto un poco más profundo y dije, bueno, esto de la conectividad, ¿para qué sirve? Para conectar. Entonces yo voy a hablar de conexión, no de capacidad de conectar, sino de conexión real. La conexión en el campo de los museos es fundamental. O sea, yo es lo que me voy a poner a mí como ejemplo. Yo cuando voy a un museo no necesito absolutamente nada para ponerme delante de un cuadro que me parezca bueno, emocionante, o una pieza de cerámica, o una fotografía, y sentir que yo estoy conectando con el artista. ¿Por qué? Porque el cuadro me provoca algo, automáticamente, si se adapta un poco a mis gustos, ¿no? Puede ser rechazo, puede ser placer, puede ser 100.000 cosas. Sin embargo, en ese caso, hay algunos que conseguimos eso de una forma directa, poniéndonos delante del cuadro, pero entiendo que hay mucha gente, cada vez más, que necesita de apoyos, necesita una audioguía, necesita una visita guiada, necesita una pantalla, una aplicación de realidad aumentada en su iPhone, algo para sentir esa conexión. Hay museos que son muy proclives a esto de la conectividad. Pues no sé, se me ocurre, los museos de ciencias, los museos prehistóricos. El otro día me contaban que en el Museo de Altamira ahora hay una sala maravillosa a la que van todos los niños, que es todo pantallitas, y ahí te cuentan desde cómo se desuella un bisonte hasta cómo se puede pintar una cueva en tu propia casa. Y hay otros que yo creo que no les hace falta para nada todo este tema de las nuevas tecnologías, porque tienen un público cautivo. Es el caso de las grandes pinacotecas. El Museo del Prado, si no tuviese ningún tipo de conectividad, que la tiene, pues seguiría teniendo sus visitantes, sus fieles. O el British, o el Louvre, o no sé, los grandes museos. Y el propio Guggenheim, aunque sea de arte contemporáneo, podría prescindir de este tipo de cosas. Y luego tenemos otros museos que tienen un problema de todas, como el que nos ocupa hoy en día. Ya le puedes poner pantallas o no pantallas, que es muy complicado de que sea un museo exitoso si hablamos de cifras de visitantes. ¿Por qué eso es así? Pues en el caso que nos ocupa, yo creo que el problema es que la cerámica es muy difícil de exhibir. Y yo no me imagino a nadie delante de una pieza de Ruiz de Luna así. Yo esto lo he visto, lo he vivido, yo lo he sentido y lo he visto a mi alrededor en algunos sitios. Es lo que llaman el síndrome de Stendhal, que es
Pues cuando llegas a un sitio y te quedas maravillado. Puede ser la Gran Pirámide, puede ser la Mezquita de Córdoba o puede ser una obra de Degas que está expuesta en tu ciudad en ese momento porque hay una exposición itinerante. Pero hay gente que puede llegar a experimentar eso con algunas cosas. Con la cerámica lo dudo mucho, o yo no lo conozco. Por eso digo que es difícil de exponer. ¿Y por qué? ¿Por qué yo no puedo mirar este cacharro y sentir una emoción que me invade y esas cosas? Bueno, pues le he dado muchas vueltas hasta que he visto un trabajo de Octavio Paz, premio Nobel de Literatura mexicano. Aquí empezamos un poco con México. Tiene un ensayo que se llama El uso y la contemplación, donde traza las diferencias entre lo que es el objeto artístico, el objeto industrial y el objeto artesanal. Y ahí lo tenemos. Más o menos es lo que viene a decir, tiene frases muy bonitas. Dice que lo artístico es reverencia, es postración del espectador ante la obra, ¿no? Y dice que el destino final de lo artístico es la eternidad refrigerada del museo. Digamos que ante una obra de arte tenemos algo de postración. El ejemplo que tengo ahí es un bodegón muy conocido de Zurbarán. Lo importante no es que Zurbarán esté pintando unos cacharros sevillanos del siglo XVII. Lo importante es que ha creado una atmósfera, que hay quien dice que lo fundamental es la luz, hay quien dice que lo fundamental es que si te quedas mirándolo mucho rato puedes escuchar el silencio. Hay cosas que conducen a la emoción, a la poesía. En un segundo escalón habla Octavio Paz de lo industrial. Y lo industrial dice que fundamentalmente es una mezcla de uso y diseño. Lo industrial tiene que ser funcional, tiene un diseño que tiene que conseguir que sea adecuado a la función para la que se ha creado, y el destino final de esta pieza no es el museo, sino que es el vertedero. Y por último habla de lo artesanal. Y lo artesanal, que es lo que más le gusta a Octavio Paz, y por eso lo traigo aquí, dice que aúna esa función que debe tener todo objeto, pero además tiene belleza. Pero que en el caso de la cerámica, la belleza le viene por añadidura. Es un poco, pone un ejemplo muy bonito, dice, igual que el color y el olor le vienen a las flores según nacen, así lo tiene también la cerámica. Y esa mezcla, ese vaivén que hay entre la función, el uso y la belleza, es lo que a algunos les provoca placer, ¿no? Sin embargo, también dice que la artesanía escapa al museo y que cuando cae dentro de las vitrinas, dice, se defiende con honor. No es un objeto único, sino una muestra, es un ejemplar cautivo, no es un ídolo. Es decir, no es una pieza que haya nacido para estar encerrada detrás de una vitrina. ¿Cuál es el sentido de la cerámica? El sentido de la cerámica es la mesa, es la cocina, es la alquimia de los alimentos, es la alquimia de la farmacopea. Tiene esas utilidades. Si no contemplo la cerámica con ese uso para el que ha sido creada, la pieza tiene las capacidades de conexión recortadas. Por eso digo que es muy difícil exhibir la cerámica. O dicho de una forma más sencilla, lo tengo aquí, ¿no? Un plato tiene sentido cuando le ponen los garbanzos dentro, o esta jarrita, este vasito que me he traído de México, a falta de tequila, que es para lo que está pensado, cobra sentido cuando hago esto. ¿Qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar yo con todo esto? Pues un poco a esto, a que, bueno, sin quererlo, hemos metido dentro de la charla lo que es el concepto de patrimonio inmaterial. Esto que parece tan complicado y que en realidad a mí no me parece que tiene tanta historia. Cuando declaramos bien de interés cultural las cerámicas de Talavera y Puente, lo hicimos con la categoría de bien inmaterial. Y yo soy arqueólogo y me tocó y me sigue tocando dar muchas explicaciones a muchos arqueólogos, a directores de museo, a expertos en cerámica, de por qué demonios habíamos declarado bien de interés cultural estas cerámicas con la categoría inmaterial. Es que decían, pero vamos a ver bien, que la cerámica son lebrillos, son alcuzas, son cántaros, son jarritas, son vajillas. ¿Qué me estás contando de lo inmaterial? Y ahí es donde yo veo el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos que vencer, y es precisamente que existe una falta de conectividad entre el profesional
y el público. Aparte de que la cerámica es difícil de exponer, los profesionales lo estamos haciendo muy mal, porque ni siquiera nosotros somos capaces de comprender lo que hay más allá del cacharrito que ponemos detrás de una vitrina. Esta portada que pongo ahí es de un autor que me gusta a mí, de ciencia ficción, Terry Pratchett. Bueno, no viene mucho al cuento, pero sí que representa, el ilustrador ha puesto un golem. No sé si, me imagino que todo el mundo ha oído hablar de lo que es un golem. Es una leyenda que dicen que los rabinos tenían la capacidad de construir unos monstruos con arcilla, luego les ponían una palabra sagrada en la frente y para que empezasen a hacer funciones, para recibir órdenes, les tenían que meter un papelito en la boca. A partir de esa orden en la boca, pues el golem funcionaba. Tráeme agua, pues te traía agua. Corta leña, te cortaba leña. Si no tiene este papel, el golem no es nada, es un monstruo inerte. Pues un poco es a donde yo quiero llegar. Si a la cerámica le quitamos la parte inmaterial, le quitamos la mitad de su sentido, al final lo que estamos haciendo es tener un golem que es un objeto maravilloso, pero que no funciona. Yo me crié en Puente del Arzobispo. Allí pasé los años de niñez y parte de los de juventud, no muchos de juventud, pero una parte. Y bueno, mis juegos estaban siempre relacionados con la cerámica. Nosotros hacíamos espadas con las maderas que se iban a quemar en los hornos árabes, hacíamos nuestras canicas de barro, o cuando íbamos al cine a ver una de Bruce Lee o de Jackie Chan, cuando salíamos cogíamos los atifles y eran las estrellas shuriken que utilizábamos, nos tirábamos por los vertederos de cerámica que había junto al río, incluso veíamos cómo los pescadores sacaban más atifles o cascotes que peces del río. El pueblo... es curioso porque los recuerdos se fijan sobre todo por los olores. El pueblo olía a retama, sobre todo al caer la noche, que era cuando se encendían los hornos, se ahumaba el pueblo y parecía que realmente que se había incendiado todo el pueblo, ¿no? Y ni siquiera los chavales del pueblo ni siquiera teníamos el mismo lenguaje que el de los pueblos de la comarca, ¿no? Pongo un ejemplo. Pues no sé, decíamos cosas como, tenemos términos como paillas, alarías, bezos, cobija, releje, pella, la moja, alpañata. Son pequeños códigos secretos que solo compartimos en parte con Talavera de la Reina y que están muy vinculados a la cerámica. Todo el mundo en Puente del Arzobispo sabe que el cacharro tiene que ir muy bien pintado, todo lo que tú quieras, pero que la función del plato tortillero es ese. Es el de batir los huevos, el de mezclar las patatas con la cebolla y con esos huevos batidos, dar la vuelta a la tortilla y que cuando hemos acabado hay que lavarlo y ahí se sirve la ensalada. Y del mismo modo que sabemos que la cerámica tiene una vida y que esa vida en muchas ocasiones es corta. La pieza se tiene que romper, las jarras, los platos se tienen que romper y en contra de la herejía que puede parecer, es bueno que se rompan. Es necesario que se rompan porque la supervivencia... No me digas que no se me escucha todo lo que está diciendo. La supervivencia del ceramista es la rotura de la pieza. Y eso es algo que hay que reconocer. La pieza de cerámica he dicho que es útil y es bella, pero también es mortal. Y eso es un concepto inmaterial que choca directamente con la idea de preservación detrás de una campana de cristal con una alarma antirrobos que tenemos en los museos. Bien, si se entiende todo eso que he contado, que a lo mejor me he extendido mucho, se entenderá también por qué hemos declarado bien de interés cultural con la categoría de bien inmaterial las cerámicas de los dos centros productores toledanos. Y una vez sabido eso, va a ser muy sencillo explicar la conexión que tenemos con México y con sus lozas y por qué esa conexión nos ha llevado de las manos de Tierras de Cerámica, de la Junta y del Ministerio de Cultura a unirnos con México y presentar un proyecto común a la UNESCO para que las técnicas artesanales, ojo, las técnicas artesanales de las Talaveras de Puebla
y de las cerámicas de Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo puedan ser inscritas en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. He puesto eso, esto es del ilustrador talaverano que trabaja en la tribuna, que a mí me parece muy bueno, y que cuando declaramos esto hizo una cosa muy bonita. Bueno, ya estamos fuera de viñeta, ya el plato ha seguido rodando hasta el otro lado. Bien, no sé si el título de esta charla está bien puesto. A mí me gusta siempre poner unos títulos y luego hablar de otras cosas, o yo qué sé, o cambiar sobre la marcha. A lo mejor en lugar de hablar de que estamos unidos por las talaveras, tenemos que hablar de que en origen por lo menos nos unimos gracias al óxido de cobalto. El óxido de cobalto, pues todo el mundo, como sois de Talavera y de Puente, pues sabéis que de ahí se saca el color azul que ha dominado las producciones de ambos centros hasta, bueno, y que incluso en gran parte sigue dominándolas hoy en día. El óxido de cobalto es una cosa que a mí me tiene muy intrigado. En el momento en que he profundizado un poco más sobre el origen de este óxido de cobalto, me he dado cuenta de lo pequeño que es el mundo. Mira, desde el Neolítico se conocía la aplicación como color de este azul cobalto. Como todas las cosas, ¿dónde? En Egipto y en Mesopotamia. Lo que pasa es que no tenemos cerámicas como las concebimos hoy en día, con ese baño blanco y esa pintura azul. No tenemos registro arqueológico hasta el siglo IX. En ese siglo IX hay unas producciones iraníes que ya empezaban a hacer sus cositas con el azul, pero tenían un problema, y es que no lo tenían muy controlado, y de hecho se les corrían los colores, no lo tenían muy dominado. Aún así, siguen haciendo ese tipo de cerámica, y llega un momento en el año 1325 en el que hay unos comerciantes árabes que dan el salto hasta China, y llevan ese secreto de la aplicación del óxido de cobalto como una gran mercancía a China. Y en China, como siempre sucede, cogen el producto y lo mejoran. Le meten una serie de añadidos y consiguen una aplicación perfecta del color sobre su porcelana. La porcelana china, todo el mundo la conoce, está hecha con caolín y feldespato, es un producto muy fino, casi translúcido, muy blanco, en el que se puede pintar directamente, ¿no? Pues los chinos poco a poco se van acostumbrando a ese tipo de porcelana decorada en azul, que antes era solo blanca, y al color que les ha llegado lo llaman azul maometano, para ver un poco de dónde venía este origen. Y la porcelana empieza cada vez a tener más éxito dentro de China como consumo habitual, hasta que tiene una gran explosión en su fabricación en lo que se conoce como la dinastía Ming, que es lo que sale siempre en los tebeos de Mortadelo, ¿no? Cuando está el jarrón que se va a caer y se rompe en 1000 pedazos y es un jarrón valiosísimo, siempre es Ming. La porcelana Ming es la mejor porcelana que se ha fabricado. También es la más antigua pintada con azul. Y se extiende desde mediados del siglo XIV hasta mediados del siglo XVII. El caso es que es tan exitosa que se convierte en un producto de exportación. En este mapa tan complejo que he puesto ahí, lo que pongo son todas las rutas comerciales que existían en el siglo XVI y que tienen relación con la distribución de la cerámica y la porcelana. Es un poco tostón, lo entiendo, pero es donde se va a ver por qué estamos unidos a México hoy en día. Por un lado tenemos ese gran mercado chino, por otro lado tenemos unos grandes navegantes portugueses a partir de finales del siglo XV y sobre todo del siglo XVI, que están representados por la flecha azul, que abren una ruta entre el sudeste asiático y las Filipinas, pasando por África y llegando hasta Lisboa. Los mercaderes, los navegantes portugueses empiezan a cargar galeones llenos de porcelana, los desembarcan en Lisboa y desde Lisboa empiezan a venderlos al resto de Europa. Y son especialmente bien acogidos en Amberes, en Italia y en España. Hasta el punto de que, en contra de lo que pasaba en China, que la porcelana no dejaba de ser un objeto de usar y tirar prácticamente, o sea, era un objeto de cocina y muy modesto, aquí se empieza a considerar un producto de lujo y de estatus social. De hecho, hay piezas que incluso se engarzan con oro y plata y se empiezan a exhibir en las casas cuando llegan las visitas. Mira, tengo esta porcelana que es china y que me ha costado tanto en el mercado de Amberes o en el mercado de Lisboa.
Y esto lo que va a provocar son una serie de imitaciones. Como aquí no podemos hacer porcelana porque no sabemos el secreto del kaolín y no tenemos ni idea de cómo lograr esas pastas tan finas y translúcidas, con nuestra cerámica, con nuestra tradición que arranca desde época romana e islámica, vamos a intentar hacer series de imitación. Tenemos buena arcilla, tenemos buenos alfareros, tenemos el secreto de los baños de estaño y plomo, que son los que le dan esa cobertura blanca que imita porcelana sin ser porcelana, y lo más importante, tenemos el óxido de cobalto. Esas fotos que he puesto ahí son muy relevantes, son todas piezas de más o menos el siglo XVII. La primera es una porcelana china original, el plato. A continuación tenemos un plato iraní de imitación de la porcelana china. Es curioso, primero les vendemos el azul y la técnica y ahora les imitamos porque ellos saben cómo se hace esto. El tibor es una pieza de Delft en Holanda, que es quien controla el mercado en el siglo XVII. Y abajo tenemos nuestros 3 centros productores. En pequeñito ese recorte, que bueno, que es muy pequeñito, pero a mí me parece muy importante, es una pieza de una excavación arqueológica en el Puente del Arzobispo, con una serie de paisajes orientales, muy conocida. Al lado tenemos un plato de golondrinas de cerámica talaverana y el búcaro que tenemos al final es cerámica de Puebla. Todo esto se está haciendo a la vez repartido por todo el mundo. A esto es a lo que yo llamo conectividad. Muchísimo tiempo antes de Internet, de aplicaciones de códigos QR y todas estas zarandajas, ya teníamos algo que estaba conectando a todo el mundo, estaba conectando Asia, Europa y América. 3 continentes con barquitos, arriba y abajo, y con técnicas artesanas. Esa es la capacidad, la conectividad que tiene nuestra cerámica. La loza, igual que he dicho que teníamos esas rutas en azul portuguesas, tenemos esas rutas blancas, que son los galeones españoles que van a llevar las porcelanas chinas hasta México. Lo que sucede es que todo este auge de reproducciones, de copias o de nuevas series tienen también mucho éxito, se embarcan en el puerto de Indias y llegan hasta Veracruz. Y por otro lado, los galeones, el conocido como galeón de Manila, va recorriendo las Filipinas 2 veces al año y conectándolo con el puerto de Acapulco, llevando este tipo de porcelanas. Y entre Veracruz aquí y Acapulco aquí, en medio lo único que tenemos es Puebla de México. Junto con todos estos cacharritos van una serie de artesanos españoles, artesanos talaveranos. Además sabemos incluso sus nombres, hay unos muy famosos que son los Encinas, padre e hijo, o Diego Gaitán, que ya en el siglo XVI se van a sentar en Puebla, van a elegir una serie de artesanos que ya eran ceramistas, pero que tenían unas producciones indígenas, y de la mezcla de esa cerámica indígena, de la española que estamos llevando y de la porcelana china que les iba llegando por el puerto de Acapulco, va a salir este potpurrí que llamamos Talaveras de México. La cerámica en México desde muy pronto empezó a llamarse Talaveras y en el siglo XIX ya se consolida con ese nombre. De hecho, yo cuando estuve en México me llamó mucho la atención que tú allí no puedes ir a comprar cerámica. En el estado de Puebla tú no vas a comprar cerámica, tú vas a comprar talaveras. No se entiende que vayas a comprar cerámica. No, vas a comprar un plato de talavera, una vajilla de talavera. Y lo más curioso todavía es que tú hablas con la población y la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que es Talavera de la Reina. No saben que existe Talavera de la Reina, ni mucho menos que está en España. Pero sí les queda la historia de que es que esta técnica la trajeron los españoles. Lo llamamos talaveras por tradición. Y luego se inventan muchas cosas, pues porque incluso hay quien lo llama Talavera de la Reina. Y te dicen que es que eran unas cerámicas que se hicieron para la reina de España o cosas así. Entonces, el ejemplo que he puesto ahí está sacado de internet. Hay 100.000 casos de Talavera Armando. Puede ser una tienda de cerámica o puede ser una joyería, como tenemos ahí, joyería de Talavera, o puede ser un restaurante que hace alusión o que tiene azulejos de ese tipo. Se llaman talaveras.
Aunque es muy importante la fosilización de ese vocablo de Talavera para darnos unidad, la cosa no termina ahí. Cuando yo estuve visitando un taller, me llamó muchísimo la atención, pues una visita de estas que nos hicieron, que me quedé rezagado hablando con un pintor y con un barrero y tal, y es curioso porque nos comunicábamos perfectamente con palabras que yo he dicho que conocí en mi niñez. La palabra juaguete, por ejemplo, que es la pieza de barro con la primera cochura, normalmente no se llama así ni siquiera en España. Se llama bizcocho, hablas de primera cochura, hablas de muchas cosas, pero es muy raro ver centros productores de cerámica que a esa cocción la llamen juaguete. Sin embargo, la palabra que se utiliza para esa primera cocción en Puebla de México es jaguete. Con lo que no solo tenemos una tradición demostrada por cerámicas, por cacharros y tal, sino que hoy en día tenemos un patrimonio vivo que se plasma muy bien en el lenguaje. El horno de cocer los colores siempre lo hemos llamado aquí pailla, es un nombre también muy raro, ¿no? La pailla, bueno, ahí lo llaman padilla. Son alteraciones muy suaves que bueno, es lógico, desde el siglo XVI hasta el siglo XXI que se hayan ido transformando. Y luego hay cosas que tenemos muy claro que son iguales. Por ejemplo, el pintor con el que estuve charlando en un momento me dijo, pues sí, aquí hacemos los pinceles nosotros y tal. Digo, ¿y no va a saber usted con qué hacemos los pinceles? Digo, sí, con la barba del chivo. No puede ser, eso es un secreto de la cerámica. Digo, es un secreto de la cerámica, salvo que vengas de un sitio de ceramista. O el proceso. Es curioso, yo, como ya he dicho muchas veces en esta charla, he tenido la suerte de criarme en Puente y en los años que tengo he visto la transformación del sector. Entonces me llamó mucho la atención que allí el proceso de la cerámica está fosilizado. Es decir, hoy en día es muy raro ver amasados a mano o que se haga la pisa o incluso no se utiliza ya plomo en los baños porque, entre otras cosas, lo tenemos prohibido por la Unión Europea. Hay una serie de cosas que yo las he conocido y que ya han desaparecido, ¿no? Aunque sabemos incluso todavía cómo se podría hacer, pero ya no lo hacemos. Allí no. Allí lo tienen todavía como lo teníamos aquí en los años 70 y hasta mediados de los 80, ¿no? Puedes ver todavía al artesano amasar a mano, no tienen amasadoras, en la mayor parte de los talleres no tienen amasadoras mecánicas, o las pilas de decantación de la arcilla las siguen teniendo, no compran barros ajenos, sino que siguen haciendo sus barros o su tipo de cosas. En definitiva, yo lo que vi es que hemos tenido una historia común de cacharritos, vuelvo otra vez al origen, pero que hoy en día la evolución de las piezas, la evolución de las decoraciones va por un sitio diferente. Hace mucho que no tenemos ese contacto comercial, pero sí que seguimos teniendo vivo el patrimonio inmaterial, plasmado en las técnicas, plasmado en el lenguaje e incluso en la forma de vida de los artesanos. Aquí traigo una serie de muy poquitos ejemplos, porque no quería poner muchos cacharros, pero sí me parece muy espectacular para que veamos un poco la similitud que tenemos entre centros. La iglesia de San Francisco Acatepec, esto está en Cholula, que es una población que está a 8 kilómetros de Puebla ciudad, en el estado de Puebla, que es una iglesia del siglo XVII totalmente forrada de azulejos hasta arriba, y esos azulejos estaban elaborados en los talleres de Puebla con ceramistas indígenas, pero comandados por los maestros, que hasta al menos el siglo XVIII solo eran españoles. El acceso al magisterio de la cerámica estuvo vedado a la población indígena hasta muy tarde, ¿no? O ejemplos como este, ¿no? Esta es la interpretación que ellos tienen del azul cobalto, que es algo parecido a lo que yo tengo aquí. Tiene una peculiaridad muy importante y es que le dan relieve al color. O sea, tú tocas esto, la cerámica de Talavera y Puente es plana, pero la de estos sitios se aplica con relieve. Repintan mucho y le dan mucha forma. O también con policromía, ¿no? Esto es una pieza que estaba concebida para estar llena de dulces, pero eso ya me los había comido cuando hice la foto. Me los traje de ahí.
Toda esta historia de cerámica, de unión entre centros productores, nos la cuenta la arqueología, nos la cuentan las piezas que están custodiadas en este museo Ruiz de Luna, o que están en el Centro de Interpretación de Puente del Arzobispo, o en el Museo Santa Cruz, que tenemos la colección Carranza, y piezas que al otro lado del charco también nos están contando la misma historia. Por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia, en el Nacional del Virreinato, o en las dos grandes colecciones privadas que son en Mariano Bello de Puebla de Los Ángeles y el Frank Mayer. Pero con ser importante todo esto de las piezas en el contexto de esta conexión hispano-mexicana, nuestra conexión trasciende lo que es el cacharrito, ¿no? Las piezas por sí solas no son más que una parte de la ecuación. No lo diré las suficientes veces. Lo importante al final es nuestro lenguaje común. Y eso es lo que nos ha motivado a Tierras de Cerámica, a la Junta de Comunidades, al Ministerio, el apoyo de la Diputación, a todas las instituciones españolas y mexicanas a presentar un proyecto común ante la UNESCO. En medio de todo esto, y bueno, ya tendré que ir terminando, no sé, suelto mucho rollo. ¿Qué papel, por centrarnos un poco también en hablar de los museos, ¿no? Ya que estamos celebrando el Día de los Museos, en medio de todas estas conexiones, que no conectividades, de toda esta problemática que estoy intentando plantear, ¿qué papel le juegan los museos? Porque parece que ya me estoy metiendo mucho con las piezas y las piezas tienen su importancia. Los museos son los guardianes del aspecto material de todo lo que he estado contando. Son los custodios de estas piezas supervivientes que por azares han superado ese ciclo vital que he dicho yo que tiene que tener la cerámica, que no se rompieron en su día. Y dotan de corporeidad, por decirlo así, a una forma de entender la vida. Todo esto del trabajo de los artesanos, si no tuviese un sustento material detrás, se nos vendría abajo enseguida. ¿Para qué sirven los museos? Pues sobre todo para ser esos guardianes de la memoria. Pero esa memoria no tiene que ser estática, nos tenemos que apoyar en ella para evolucionar. Estamos en la época que nos ha tocado vivir y no en la de los cacharritos que están detrás de las vitrinas. Pero sí que esas piezas pueden servir de inspiración a los artesanos actuales. Pueden ser, de hecho, hay algún taller local que me consta que se ha inspirado en decoraciones antiguas de este museo para hacer sus piezas más modernas. Y, sobre todo, sirve para mostrar una cosa que a mí me parece muy importante, y es que cuando tú ves la colección de cerámicas del Ruiz de Luna, te das cuenta de que bajo toda evolución hay un profundo mar de tradición. Ves que eso existe, pero también ves que esa tradición está hecha a base de pequeñas o grandes rupturas. La cerámica que ha llegado hoy a nuestros días no tiene mucho que ver con los gustos del 16, del 17 o del 18. Las decoraciones están sujetas al mercado, a costumbres, al tipo de útil que yo necesito en cada momento. Sin embargo, todo eso está elaborado por gentes que son muy parecidas a lo que somos hoy en día, o por lo menos a lo que los artesanos son hoy en día. Yo tengo un compañero arqueólogo en el Servicio de Patrimonio y Arqueología que lleva las cartas arqueológicas de la región. Y cada vez que le llama a un nuevo arqueólogo, que va a hacer la primera vez que va a hacer una carta arqueológica, después de contarle un poco todo el procedimiento, le dice una cosa que a mí me parece muy bonita. Dice, mira, el patrimonio que tú ves en el campo es muy importante. Y es muy importante porque si tu abuelo, tu bisabuelo, pues los abuelos a lo mejor están vivos, si tu bisabuelo resucitase mañana, en la sociedad que tenemos hoy en día se volvería loco, no podría vivir. Sin embargo, si tu abuelo resucitase en el siglo XIV, lo único que tendría que aprender es un idioma. Tendría que aprender la evolución del latín del momento. Las formas de vida se han mantenido casi inalteradas, pues yo me atrevería a decir que hasta los años 50 o casi 60. Y hablo de trabajo, pero hablo también de relaciones sociales, de forma de entender la vida, de religión, de un montón de cosas. Eso es lo importante de nuestro proyecto ante la UNESCO,
que no defendemos la cerámica como objeto que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, sino que defendemos esa tradición que permitiría a un ceramista que se muriese hoy y resucitase en el siglo XVII encontrarse perfectamente trabajando en un taller en Puebla de México, en Talavera o en Puente del Arzobispo. ¿Qué cosas puede hacer el museo por apoyar un poco a los ceramistas que hoy en día se están batiendo el cobre? Ya no por apoyar proyectos inmateriales, sino voy un poco más a la tierra, porque subsista esta técnica centenaria. Bueno, yo creo que en concreto la vida de este museo está vinculado con una especie de pacto de sangre a la supervivencia de los ceramistas. Es un museo joven, pero que carecerá totalmente de sentido en el momento en que el último taller de cerámica cierre sus puertas, porque entonces será un almacén de cadáveres, de golem, de estos que no pueden moverse. Estamos muy preocupados por las visitas, y yo creo que lo importante hoy en día en un museo, y más en un museo como este, no son las visitas. A mí no me importaría que aquí no viniese mucha gente, o que seguirá viniendo la gente que viene ahora, pero sí me importa que el museo cumpla un papel fundamental en la difusión, educación y promoción de la cerámica. Y eso se puede conseguir trayendo gente aquí o saliendo fuera. Hay una iniciativa muy bonita, que es la de Pequeños Arqueólogos, que está ahora mismo aquí, que trae un montón de niños al museo. Eso está muy bien. ¿Por qué no salimos también y empezamos a hablar con los artesanos? Les empezamos a ofrecer nuestras instalaciones, nuestras colecciones, les decimos, mira, hay unas conexiones por esto, mira, a lo largo de los siglos las crisis se han ido resolviendo así, ha habido un cambio en el panorama decorativo, en las formas de comercialización, ha habido apoyos fiscales por parte del Estado, por parte de la monarquía en tiempos. Yo creo que el Museo Ruiz de Luna, en este caso concreto, tiene que convertirse en el bulldozer que vaya abriendo el camino a los artesanos, porque lo necesitan. Y aprovechando que tenemos aquí un representante de la Junta, existen unas buenas líneas de subvención, de promoción, de asistencia a ferias y tal, pero se nos quedan cortas. La cerámica se sigue muriendo. Y creo que entre todos podemos hacer cosas para que esa muerte no sea inmediata, por lo menos. Por eso vuelvo a decir que es muy importante el papel jugado por Tierras de Cerámica. Es una asociación ciudadana, que además es curioso, pero no están vinculados directamente a ningún taller de cerámica. Tienen un espíritu que les ha hecho llamar a muchas puertas, entre otras a la mía en su día, y que nos ha llevado hasta México, nos ha llevado con un proyecto hasta París y nos ha llevado a ser felicitados por todo el Consejo Nacional de Patrimonio. Eso lo han hecho muy poquitas personas que ni siquiera ni tienen una remuneración, ni un sueldo, ni nada. Si eso lo ha hecho Tierras de Cerámica, ¿qué no podemos hacer desde el museo? ¿Qué no podemos hacer desde las administraciones, la local, la autonómica, la regional? Y sobre todo, ¿qué no podemos hacer hablando directamente con los artesanos? El gran mérito de nuestro proyecto ante la UNESCO, y así se nos ha reconocido también, aparte de que lo promoviera una asociación ciudadana, es que es un proyecto que parte de abajo, que ha tenido en cuenta en primer lugar a los artesanos, se les ha preguntado a ellos, se les ha pedido opinión, se les ha implicado en todas las fases del expediente, recogida de adhesiones, de firmas, se les ha dado sus charlas, incluso el vídeo que hemos presentado, y es una pena que no lo podamos mostrar, es muy original porque en él sobre todo participan artesanos contando sus cosas. Y ahí lo dejo. No sé si yo me voy con la idea de que desde algunas partes estamos haciendo lo que podemos y que hay muchas cosas que se pueden hacer. Y cuando te cruzas el charco y te vas a México y ves cómo funcionan allí, ves que han sabido resolver problemas que han tenido exactamente iguales que los que tenemos aquí. Por ejemplo, en México han creado una denominación de origen y además es muy estricta. Lo que han hecho, está colgada en internet, si alguien tiene curiosidad, esto como la conectividad existe, se puede descargar la
las normas de denominación de origen de la cerámica de la Talavera de Puebla, no la cerámica, la Talavera de Puebla. Y ahí te dicen el proceso que tienes que seguir, los baños que tienes que usar, la temperatura a la que tienes que cocer, hasta los colores que puedes usar y los que no, la marca que tienes que poner al cacharro. Con eso han conseguido que de estar a punto de desaparecer a finales del siglo XX, en los años 90 en Puebla quedaban 2 talleres, en poco más de 20 años han conseguido que haya cerca de 30 talleres funcionando en Puebla y que se han extendido al estado de Tlaxcala, que es el vecino. Cuando hablo de talleres no hablo de los talleres que tenemos en mente aquí en Talavera, que son de 2, 3, 4, 5 personas, nos parece una locura. El taller en el que estuve yo, que es un taller secundario de un pueblecito, se llama San Pablo del Monte, en Tlaxcala, tenía 30 personas contratadas y decían que estaban en crisis, porque habían llegado a tener hasta 50. Pero bueno, también confiaban en que iban a remontar. Los problemas no son solo nuestros y en algunos sitios pues los han conseguido resolver. Yo creo que aquí también podremos. Y ya para finalizar, bueno, ahí pongo unas fotos de 3 pintores. El primero es de Puente del Arzobispo, la de en medio es una chica mexicana y la tercera es de aquí de Talavera de la Reina. Tienen, como he dicho, el sistema de trabajo es que hasta la hora de ordenarse el asiento y de distribuirse los colores trabajan igual, ¿no? Vale. Y para concluir, como lo que estaba hablando a lo mejor es todo demasiado abstracto, queda demasiado etéreo, a lo mejor se esperaba que hablase más de, pues un poco de similitudes entre piezas, o trajese más ejemplos de cacharros y tal. Para dejar cerrada un poco la intervención, voy a contar una cosa que me pasó el otro día y con la que yo creo que puedo poner el colofón. El 30 de abril, a eso de las 8 de la tarde, recibí una llamada vía WhatsApp, la conectividad de los móviles. Me llamaban desde Ciudad de México y ahí estaba el teléfono, estaba Juan Luis Isaza Londoño, que es el director de la Fundación Ferrocarril de Antioquia en Colombia y que en su día, hasta hace 3 años, fue el director general de Patrimonio del Ministerio de Cultura en Colombia. Era pues un poco el responsable de la cultura en Colombia. Y estaba acompañado de Pancho López Morales, que es nuestro ángel de la guarda, que es el director de Patrimonio Mundial de México y es el que ha llevado todo el peso de la redacción de la parte mexicana y el que tiene la línea directa, un poco por decirlo así, con la UNESCO. Es nuestro interlocutor ante la UNESCO. Bueno, el caso es que me llamaban por teléfono y me puse y tal, y me dijeron: ay, querido, bienvenido, mucho gusto en saludarte de nuevo. Estamos aquí en Ciudad de México porque he venido a celebrar el 101 cumpleaños de la madre de Pancho. Me he venido a pasar una semana aquí a su casa porque esta mujer es excepcional y la visito siempre que puedo y tal y cual. Y ya aprovecho para decirte que el 6 de diciembre te tengo hecho un hueco en un congreso que va a haber en Colombia para que te vengas a hablar de las cerámicas de Talavera y de Puente y del expediente de la UNESCO, porque está despertando mucho interés aquí. Tenemos una cerámica en un pueblo que se llama El Carmen de Viboral, que es quien abastece de cerámica artesanal a todo Colombia, y están muy interesados en que te vengas y tal y cual. Y en ese momento se puso Pancho al teléfono. Querido, bienvenido, mucho gusto, tal, como están los mexicanos, así. Me tienes que contar cómo fue la presentación del expediente conjunto ante el Consejo Nacional de Patrimonio. Le dije: pues mira, Pancho, fue genial porque hicimos el vídeo, quedó muy bien, y cuando acabamos nos dieron la enhorabuena y luego nos dijeron que estaba muy bien porque había llegado un momento en el que en el documental no se diferenciaba muy bien lo que era la parte mexicana de la parte española. Entonces teníamos una candidatura no solo binacional e internacional, sino intercontinental y además tan perfecta que se difumina, ¿no? Y entonces él me dijo: pues qué chingón, ahorita nos vamos a tomar un mezcal a tu salud. Y así colgó. En resumen, ¿qué es lo que nos conecta a un español, un colombiano y un mexicano? Pues es la talavera, la cerámica. Bueno, y tengo que decir también el chorrito de mezcal que le ponemos dentro a todo esto. Muchas gracias.